Y hoy les voy a estar hablando acerca un poco más de Judas, pero permítame decirle algo más acerca de los enemigos. Quiero decirle unas 6 cosas, unas 10 cosas de los enemigos. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo en esta hora. Lo primero que quiero decirte es que siempre tendrás enemigos, siempre. Nunca faltarán por una razón. Lo que es santo, obviamente será aborrecido por lo que es impuro. Lo inmundo aborrecerá lo puro. Entonces, en la medida en que te santificas, serás aborrecido ¿por quién? Por los que están en inmundicia. Cuando uno pertenece a un grupo social donde la gente consume licor, donde la gente se embriaga, donde la gente desperdicia su dinero, sus recursos, destruye su cuerpo a través del alcohol y tú decides alejarte, créeme que en la gran mayoría de los casos no recibirás un diploma, ni aplausos, ni serás vitoreado pues por la gente que está a tu alrededor, te darán hurras, ni serás exaltado. Seguramente serás aborrecido, porque lo inmundo aborrece lo santo. Lo común desprecia a lo no común. El temor siempre desprecia la fe. Las tinieblas aborrecen la luz, la maldad aborrece la justicia, y lo débil siempre menospreciará a lo fuerte. Entonces, el primer punto que te quiero decir es que siempre tendremos enemigos. La parte preocupante es cuando no tenemos enemigos. Algo tiene que estar funcionando mal, porque si yo estoy en la luz, pues las tinieblas me tienen que aborrecer. De lo contrario, algo está funcionando mal en mí. También quiero decirte que tus enemigos son cíclicos. No todo el tiempo vas a estar en batallas. Porque qué pereza uno todo el tiempo en batallas. No, hay ciclos de paz, hay ciclos de guerra. El rey David tuvo tiempos de paz y tuvo tiempos de guerra. De hecho, el rey David, una de las cosas más sorprendentes que hizo fue derrotar a todos sus enemigos para que Salomón significa hombre de paz, no tuviera que pelear. Entonces, en ese orden de ideas, cuando te llega un enemigo, eso es una señal de que algo en tu vida va a cambiar. Los enemigos llegan antes de un cambio de parte del Señor. Entonces, cuando aparece un enemigo, tú estabas tranquilo, todo estaba funcionando bien, alguien se levantó contra ti, alguien comenzó a amenazarte, alguien comenzó a extorsionarte, alguien utilizó información tuya, alguien comenzó a hacerte la vida imposible. Eso es una gran señal y yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender este principio, porque esto te evitará amargarte la vida. A veces llega un enemigo y nos amargamos y como que la pasamos mal y como que nos frustramos y como que le reclamamos a Dios, porque es que no hemos entendido que en el reino de los cielos la gran mayoría de las cosas operan a inversa de nuestra lógica. Así operan las cosas en el reino de los cielos, a la inversa de lo que se mueve en el mundo natural. Entonces, un enemigo es una persona que marcará el cierre de una estación en tu vida y te llevará a un nuevo nivel. Escúcheme esto. Un enemigo es una persona que se resiente al verte crecer, al verte prosperar, al verte feliz, se resiente con tu progreso. Y entonces yo no puedo volverme infeliz para no tener enemigos. Yo no me puedo volver un amargado para que la gente me ame. No. Entonces la gente te odiará, te aborrecerán, me aborrecerán porque somos felices. Ese es el punto. Y el cristiano tiene que ser una persona feliz. Nosotros tenemos que ser felices. Ayer les contaba cómo yo disfruto de cosas como lo que hice la semana pasada, que había caído un aguacero en Cali. Yo le había dicho a mi hijo que lo iba a llevar a un parque y llegamos al parque. Estaba embarrado el parque y corrimos, jugamos a la lleva, nos divertimos. Él se cayó en medio del lodo, el perro también se llenó de lodo. Nos reímos, la pasamos súper bien y fuimos felices, digámoslo, en un momento específico, sin necesidad. A veces uno dice, es que no tengo plata, ¿con qué sacar a la familia? No, la felicidad es la capacidad de decidir, a pesar de las circunstancias, de gozar de la vida. La felicidad se mide con mi nivel de satisfacción. Eso es, ¿qué es felicidad? El nivel de satisfacción que tengo con mi vida. Y obviamente, ¿qué es infelicidad? El nivel de insatisfacción que tengo con mi vida. Y hay gente que no es feliz porque se dejan amargar por los enemigos. Mire, a los enemigos no se les presta atención. Si usted recibe las publicaciones que yo envío a través de WhatsApp,
Hoy envié una que dice, no discutas con los judas, déjalos tranquilos, déjalos ir tranquilos, porque ellos se ahorcan solos. Los judas se ahorcan solos. Pero hay gente que se amarga, gente que se entristece. Mire, en la empresa me están haciendo la guerra, en la universidad, en el barrio, en la congregación. No, hermano, disfruta tu vida. Quiero decirte que toda gran obra tendrá enemigos, toda gran obra. Cuando tú tienes un gran proyecto en mente, vas a tener enemigos. Y antes de hablar de Judas, permítame hablarle de Nehemías y de Esdras. Recuerde que Nehemías fue a reconstruir el muro y tuvo unos enemigos, Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe, tuvo unos enemigos muy marcados. Pero también Esdras, que es el que tiene que ver con la reconstrucción del templo, tuvo enemigos. Entonces, cuando usted tiene un gran sueño, usted tiene una gran obra, usted tiene un gran llamado, un gran propósito, una gran misión en esta tierra, tendrás enemigos. Acompáñeme, por favor, al libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1. Dice, los adversarios detienen la obra. Así se llama, los adversarios, los enemigos. Entonces dice el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos ha hecho venir aquí. ¿Qué querían hacer los enemigos? Infiltrarse en la obra. Los enemigos de Judá escucharon, los que vinieron de la cautividad de Babilonia están haciendo un templo, metámonos allí y dañémosles todo. Pero Zorobabel era un tipo muy entendido de parte del Señor, y dice el versículo 3, Zorobabel, Yeshua, que es Josué, y los demás jefes de las otras casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Que le dicen, no gracias, escúcheme, no acepte ayuda de sus enemigos. Cuando usted comienza una gran obra, los enemigos se van a querer meter allí para sabotear desde adentro. No es lo mismo la presión de afuera a alguien adentro infiltrado, a alguien desde adentro llevando información, a alguien desde adentro saboteando las cosas. Entonces, ¿qué le dijeron ellos? No, gracias. Nosotros vamos a edificar ¿cómo? Solos. Es mejor solo, escúcheme. Y sin salirme del tema, hay gente que hace sociedades, que las sociedades en muchos casos son buenas y traen grandes beneficios, pero a veces la gente se asocia mal. Te asocias con alguien que no te quiere ver crecer, con alguien que te resiente, con alguien que te aborrece, con alguien que te odia, con alguien que quiere ver tu fracaso. No, gracias. Es mejor decir, no gracias, no gracias, no gracias. Cuando nosotros comenzamos la obra en San Nicolás, tuvimos la oportunidad de algunas personas que quisieron asociarse, entre comillas, porque comienzan a ver algo especial y quieren meterse en ese sueño, y nosotros hemos tenido que decir, no gracias, no gracias. De hecho, nos han ofrecido en algún momento gente ayudarnos, pero eso implica dejar el sueño de Dios, no llamarnos más volviendo al Padre, renunciar a cosas, y hemos dicho, no gracias. A veces alguien renuncia a su llamado, renuncia a su sueño por un apoyo económico, por un apoyo empresarial, que no es malo, pero hay que discernir si eso es conveniente o no es conveniente. Ahora dice el versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó, primero por las buenas, pero como no pudieron, dice, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Qué hicieron los enemigos? Primero por las buenas, queremos trabajar con ustedes. ¿No quieren? Los vamos a intimidar. Pero dice, los atemorizó para que no edificáramos. Y dice el versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, esta gente, por las buenas o por las malas, sobornaron. Pero yo le quiero contar una cosa. La palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, dice que Dios peleará por ti. Cuando tú entiendes que tus enemigos simplemente es lo que Dios está utilizando
para ensanchar tu fe. Escúchame, ¿cómo crece la fe? La fe crece con los problemas. La fe es como un caucho que se estira, pero una vez que crece, nunca volverá al tamaño original. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Yo le voy a contar qué ha ocurrido. Nuestra fe ha sido ejercitada en la pandemia. Hemos crecido en fe. Gloria a Dios por los problemas, gloria a Dios por las dificultades, gloria a Dios por los enemigos, gloria a Dios por los desiertos, gloria a Dios por la escasez. Nuestra fe se ensancha. Y es bueno, es bueno. Cuando tú comienzas desde cero y comienzas a ver que Dios está contigo, eso es bueno. Lo difícil es cuando comienzas ya con todo listo, todo preparado, todo cuadrado, no sabes el proceso, lo desconoces. Pero si tú vienes desde abajo, tú vienes superando obstáculos, recuerda que David, para poder vencer a Goliat, primero tuvo que vencer a los osos, a los leones en secreto. Fue entrenado por enemigos, fue entrenado por animales que venían a matarle las ovejas. Y David aprendió y dijo, si Dios me guardó del oso y el león, me guardará de este filisteo incircunciso. Entonces no menosprecies tus enemigos. Y Deuteronomio 24 dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, va con nosotros. ¿Para qué? Para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Mire, que Dios pelee conmigo es una cosa a favor de mí, es una cosa gloriosa. Dice que Él va con nosotros para pelear contra nuestros enemigos. Pobrecitos nuestros enemigos, realmente no saben lo que les va a suceder, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, horrenda cosa. Entonces a los Judas, a los enemigos, a los que nos hacen daño, uno no tiene que pelear con ellos. Y lo hemos dicho hasta el cansancio acá. Otra cosa que quiero decirte a los enemigos es que nunca debes revelarle el daño que te ha causado un enemigo. Nunca reveles eso. Hay gente que utiliza mal las redes sociales, entonces tienen un problema con su pareja, redes sociales. Tienen un problema económico, redes sociales. Tienen un problema con un hijo, redes sociales. Entonces hay gente que se victimiza, hay gente que le muestra a su enemigo el daño que les está causando. Y permítame ir un poco más allá, no solo su enemigo físico, sino a nuestro adversario, que ese es 24/7, que es Satanás. A Satanás no le demuestres que te está doliendo, no se lo demuestres. Hay gente que está pasando un mal momento y sí, es doloroso, es triste, lo que sea, pero mantente firme en el Señor. En el boxeo, digamos lo que es una de las cosas que me llamaba mucho la atención antes de ser cristiano, todo lo que fuera artes marciales y todo lo que fuera lucha y todo eso me llamaba mucho la atención. Hay una técnica o hay algo que les enseñan a los boxeadores que se llama esconder el golpe. Esconder el golpe es que cuando el adversario le da un puño, normalmente a nivel del hígado, le da un puño tan duro, el otro, aunque le duele, no puede demostrar que le dolió. ¿Por qué? Porque cuando le demuestras, te seguirá golpeando allí. ¿Eso cómo se llama? Esconder el golpe. Te dan un golpe tan duro que tú no lo esperabas, pero el diablo se queda, no lo veo llorando, no lo veo quejándose, no lo veo murmurando, no lo veo retrocediendo, no lo veo dejando de orar, no lo veo dejando de congregarse. O sea, eso se llama esconder el golpe. Nunca a tu enemigo le reveles que te está doliendo, porque seguirá por allí. Tu enemigo no desaprovechará la más mínima señal de debilidad en ti. Entonces puede que te esté doliendo, puede que tengas el agua al cuello, pero tú vas para adelante. Tú vas como un león para adelante, tú no vas a retroceder, tú vas a seguir avanzando. Te duele, sí, te secan las lágrimas, hermano, y sigues. Ese es el camino del Señor. Sigues, esconder el golpe, esconder el golpe. En los momentos más duros que hemos pasado nosotros, escondemos el golpe. Y el enemigo sigue y sigue, y parece ser que le dejamos sin argumentos porque no confesamos que nos está doliendo. ¿Y tiene algo de malo confesarlo? No, para nada, pero hay gente que ya exagera, ya se victimiza, ya todo el mundo lo sabe. De hecho, algo que yo siempre le recomiendo a la gente es que cuando una persona tenga un dictamen médico grave, un cáncer, una enfermedad grave, no se lo cuentes a todo el mundo. No se lo cuentes a todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque eso caerá de boca en boca y se comenzará a declarar. La palabra tiene poder de dar vida, de dar muerte, y habrá gente
que no declarará vida, sino que se alegrará. Y habrá gente que dirá, ay, tan joven, pero ahora sí le queda muy poco de vida. Le queda muy poco de vida. Aquí hay una muchacha que hace política, ella es muy joven, y es una muchacha cristiana aquí en Colombia, y ella ha estado atravesando unos momentos muy dolorosos, y ella le dio un cáncer de seno, y hace pocos días le amputaron un seno, y ella se toma fotos y ella lo muestra, y está bien, y es respetable su conducta, y digamos lo que está, cada quien maneja sus cosas, pero como ella está involucrada en política, digámoslo que un porcentaje muy grande de la gente que ve sus publicaciones se alegran, entre comillas, de su desgracia. Cosa lamentable, ¿no? Que jamás un ser humano debería alegrarse de la desgracia de otro, pero así es la sociedad. Entonces hay cosas que uno no debe publicar, hay cosas que no debes de decir, hay cosas que debes de mantenerlas, digámoslo, en secreto, delante del Señor, delante de Dios, lleva tus cargas. También quiero decirte que esto de esconder el golpe es hacer la guerra con sabiduría. ¿Cómo se hace la guerra? ¿Con fuerza? No, con sabiduría. De hecho, a los que les gusta jugar ajedrez saben que el ajedrez es un juego de guerra. Es un juego que inicialmente salió como una estrategia de guerra. Recuerden que antes de ir al campo se hacía un plano, se hacía acá unas ubicaciones de las tropas, donde iba a ir la infantería, donde iba a estar la caballería, donde estaría la artillería, cómo los vamos a atacar, por dónde los vamos a rodear. Recuerde que la guerra se hace con sabiduría. Y el Salmo 119, versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Qué dice la palabra? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué nos da a nosotros la palabra? Sabiduría. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cómo debo pelear yo contra un enemigo? Con sabiduría. Un enemigo se le vence con el poder del Señor, pero se le vence con sabiduría. ¿Sabe? Aunque Dios peleará por ti, otra cosa que quiero decirte, tú debes de poner de tu parte. Dios hará su parte, pero yo también tengo que poner mi parte. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Le está diciendo David a Goliat. ¿Quién me entregará en mi mano? Dios. Dios te entregará en mi mano, pero yo te venceré. Aunque Dios estaba con David, David tuvo que salir a pelear. Y luego dice David, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué quiero resaltar aquí? David le dice a Goliat, Dios te entregará hoy en mi mano. Te entregará. O sea, la victoria se la va a dar Dios. Pero yo te venceré, 1, te cortaré la cabeza, 2, y 3, entregaré y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias del campo. O sea, David salió a pelear. Sí, Dios va a pelear por ti, pero levántate también a orar, levántate también a ayunar, levántate también a clamar, haz tu parte. Esa es la cuota que yo tengo que colocar. También quiero decirle que el enemigo es tan necesario como un amigo. ¿Por qué? Porque el amigo te da consuelo, pero el enemigo te lleva a tu futuro. El enemigo es la clave para ir a la recompensa, el enemigo te promociona, el enemigo te unirá a la felicidad futura. Recuerde que David era un anónimo, a David nadie lo conocía. ¿Qué lo hizo conocer a David? ¿El ungimiento como rey? No. Lo que lo hizo conocer a David y darle una fama que hasta hoy los judíos aman profundamente a David fue Goliat. O sea, su enemigo le otorgó fama, su enemigo le otorgó a él poder, su enemigo le otorgó a él estatus, su enemigo lo llevó a otro nivel. O sea que los enemigos son necesarios como los amigos. ¿Sabe? También quiero decirle que los enemigos buscarán un punto de entrada a tu vida a través de alguien íntimo. Y todos hemos confiado en alguien. Pero recuerde que Satanás, que es nuestro adversario, buscará meterse a través de alguien a quien tú amas, a quien tú escuchas, a quien tú aprecias, alguien que pertenece a tu círculo íntimo. Recuerde que Adán confió en Eva y Eva fue engañada por Satanás. O sea, el punto de entrada para dañar a Adán fue Eva. El punto de entrada para dañar a Sansón fue Dalila.
Así que Satanás buscará a alguien cercano a ti para dañarte, para dañarte. Y en ese orden de ideas yo tengo que entender que cuando se levanta un Judas, alguien cercano, alguien íntimo, alguien que conoce mis hábitos, alguien que conoce dónde mantengo orando y dónde soy vulnerable, tengo que entender que a ese Judas yo no lo enfrento. A ese Judas yo le doy amor hasta el final, porque finalmente los Judas se van a ahorcar solos. Hablando de Judas, quiero contarle algo muy interesante y si me alcanza el tiempo de esta noche, quiero que leamos algunos versículos paralelos de la misma historia. Acompáñame primero a Mateo capítulo 26. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, por favor, y vamos a ver algo acerca de los Judas. Mateo 26, 14. En Mateo 26, 14 dice la palabra del Señor así. Mateo 26, 14. Judas ofrece entregar a Jesús. Ok, entonces vamos a ver cómo operan los Judas. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Entonces les quiero contar esto. Los principales religiosos de la época querían matar a Jesús. ¿Por qué causa le querían matar? ¿Porque era malo? ¿Porque era ladrón? ¿Porque era mentiroso? ¿Porque era un estafador? ¿Porque era un vividor? No, porque era un tipo tan hermoso que la gente iba en pos de él. La gente corría en pos del Señor. Entonces ellos se vieron preocupados, pensaron, dijeron, bueno, este tipo nos va a generar problemas con Roma. Roma nos va a venir aquí a aplastar y nosotros somos lacayos de Roma, matemos al tipo, pero tenían miedo del pueblo. Entonces, un Judas es alguien que buscará a tus enemigos para venderte. Aquí yo no noto que ellos buscaron a Judas, sino que Judas fue directamente a ellos. Versículo 14. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Y de aquí vamos a comenzar a extraer perlas de la palabra. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. O sea, el que propone el negocio es ¿quién? Judas. Judas no fue sobornado. Judas fue a que lo sobornaran, que es muy diferente. A él no lo buscaron, a él no le dañaron el corazón, él ya lo tenía dañado y se fue a buscar y dijo, ¿qué me van a entregar? ¿Qué me van a dar? Yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, versículo 16, y desde entonces, subraye este pasaje, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a decir varias cosas aquí. El que fue a buscar a los enemigos fue Judas. 1. 2. Ellos les pareció bien tener a un infiltrado y le ofrecieron 30 monedas de plata. 30 piezas de plata en realidad no es una fortuna. En realidad no es mucho dinero. Era lo que costaba un esclavo. Fue vendido por precio de esclavo. Ahora, 30 piezas de plata era el equivalente monetario a la amistad que el Señor Jesús le ofrecía a Judas. Hay gente que no va a valorar tu amistad por más que tú seas una persona hermosa, por más de que te sacrifiques, ores por ellos, los atiendas, los aconsejes, les extiendas la mano, estés con ellos, te venderán por 30 piezas de plata. Así de sencillo. Ahí no es problema tuyo. Si alguien no te valoró, si alguien como pareja te abandona, te traiciona, se porta como un Judas y no valora lo que tú tienes, no es problema tuyo. Está en el corazón del Judas. El Judas no valora. Yo me pongo a imaginar qué es ser amigo de Jesús. Pero no el Señor con el cual nos relacionamos ahora, sino tener una amistad aquí en la tierra. El Señor Jesús tuvo que haber sido un excelente amigo, maravilloso. Pero los Judas se resienten contra el Señor. Los Judas no valoran, los Judas no aprecian lo que tú les das. Entonces él dice, ok, 30 piezas de plata, nada en comparación con lo que simboliza el Señor. Y lo otro que dice aquí es que desde entonces él buscaba oportunidad para entregarle. Entonces el Judas siempre estará pendiente de que tú le des la más mínima oportunidad para hacerte daño. El Judas estará allí acechando, estará esperando el momento, esperando la flaqueza, la debilidad, el momento donde estés vulnerable, el momento donde estés débil para atacarte. Como nosotros hemos aprendido que un mismo pasaje está en varias partes de la Biblia, vamos a comparar este pasaje
con Marcos capítulo 14. Entonces, Mateo me da una óptica. Ahora, ¿qué me dice Marcos? Marcos capítulo 14 en el versículo 10 y 11. Marcos solo le dedica 2 versículos a hablarnos de esto. Dice, Judas ofrece entregar a Jesús. ¿Qué dice Marcos? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, habla igual que el apóstol Mateo, le da uno digámoslo, un lugar, dice Judas, uno de los 12, porque el Señor tenía 12, tenía 70, tenía 120 discípulos, los más cercanos eran los 12, dentro de los 12 tenía 3, que eran su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Marcos dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo, aquí me da una clave Marcos, se alegraron y prometieron darle dinero. Judas buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, ¿qué me dijo Marcos adicional a Mateo? Que estos tipos se alegraron. ¿Sabe? Tus enemigos se van a alegrar cuando alguien viene a poner tu cabeza en una bandeja de plata, se van a alegrar. Ellos van a estar allí felices esperando el momento de que se pueda ejecutar el daño contra tu vida. Pero Lucas capítulo 22 versículo 1, entonces ya leímos Mateo, leímos Marcos, ahora vamos a ver qué nos dice Lucas, el médico, tipo inteligente. Dice complot para matar a Jesús. Estamos leyendo los sinópticos, ¿no? Dice, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Entonces ya me dice que había una celebración cerca que se llamaba la Pascua, ¿ok? Una fiesta muy importante que es la celebración o la conmemoración de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Cómo se llama eso? La Pascua. Cuando el ángel de la muerte pasó, cuando los dinteles estaban cubiertos con la sangre del cordero, que ellos no sabían que miles de años sería el cordero de Dios que sería sacrificado en la misma fiesta, cerca de la fiesta de la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas, ahora mire lo que me dice Lucas, buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Entonces dice, buscaban cómo matarle. ¿Qué quería hacer esta gente con el Señor Jesús? Matarlo. Querían cómo matarlo. O sea, la intención de ellos no era llevarlo preso a Roma, no era meterlo preso en Jerusalén. La intención era ¿qué? Matarlo. Cuando el Señor les predicaba a ellos, dice que ellos crujían los dientes. Esta gente lo querían era matar. Lo querían matar. Digámoslo, la intención del corazón de gente religiosa era matar a otro. ¿Quién eran los que querían matar? Los principales sacerdotes y los escribas. ¡Qué tristeza! Gente que vivía en el templo, gente que era piadosa ante los demás, gente que conocía las Escrituras, pero que tenían homicidio en su corazón. ¿Qué dolor tiene que sentir Dios cuando Él ve un pueblo que dice ser cristiano, creyente, que busca supuestamente a Dios o que va a una iglesia, y que en su corazón está la intención de matar a otro? Porque eso es lo que produce el odio, el rencor, el resentimiento, intención de matar. Entonces aquí Lucas me va a agregar algo muy interesante. Ya me dijo Mateo que fue Judas el que los buscó y le dieron 30 piezas de plata, me lo dijo Mateo. Marcos me dijo que ellos se alegraron, pero ahora Lucas me dice que ellos desde antes querían matar a Jesús, y lo más interesante ocurre en el versículo 3. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número 12. ¿Qué dice Lucas en el capítulo 22, versículo 3? Que entró en Judas Satanás. Permítame decirle esto. Satanás puede hacer 3 cosas con una persona. Puede oprimirla, puede influenciarla o puede poseerla. ¿Sí? Hay 3 cosas básicas que los demonios pueden hacer sobre una persona. Hay algo que se llama opresión demoníaca. ¿Qué es oprimir? Es un ahogamiento. Es cuando los demonios mueven circunstancias a tu alrededor, personas, recursos económicos, cierran puertas para producir un ahogamiento. Esa misma opresión demoníaca, mucha gente tiene sueños en la noche donde siente un peso encima, sienten que lo están ahogando, sienten un ahogamiento. Ahí hay una opresión demoníaca, pero la opresión demoníaca se lleva un poco más allá, es a la vida diaria con situaciones. Entonces el tipo tiene problemas en el trabajo, lo maltratan, se la montan y él no entiende que no es el jefe, no son los compañeros,
que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra lo que los gobierna a ellos. Entonces el tipo no entiende porque es un tipo obtuso, porque le falta conocimiento de Dios, porque es corto en el conocimiento de la palabra. Llega a casa, encuentra una mujer que le provoca malestar y se desquita con los hijos también están en contra de él. Entonces se va moviendo un ambiente espiritual. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a veces uno de repente siente que ahí eso huele a azufre, algo está pasando. Ahora, eso es una opresión. Ahora, recuerde esto, en el cristiano, un cristiano verdadero no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado. Porque la palabra posesión significa control, significa dominio. Entonces, si yo digo que yo soy creyente y se supone que en mí vive el Espíritu Santo no habitará o cohabitará con Satanás o con los demonios. A nosotros no nos entra Satanás. Al cristiano normal, nosotros no vemos a Satanás ni en las curvas. A nosotros se nos asigna, según nuestro nivel espiritual, el tipo de demonio que tendremos que enfrentar, pero Satanás está dando vueltas por la tierra. Él está buscando a los príncipes, a la gente importante para el mundo. En ese orden de ideas, si yo soy cristiano y yo estoy poseído, yo no soy cristiano. Porque un verdadero cristiano no está poseído. Un verdadero cristiano puede estar oprimido y puede estar influenciado. Entonces, yo he tenido que ver esta escena muchísimas veces, cuando teníamos antes de pandemia campamentos. Hermanos que van a la iglesia una y otra vez, que cantan, que saltan, que diezman, que leen la Biblia. Y llegábamos tiempos de liberación y caía la hermanita de siempre, los hermanitos de siempre. Y caía en el piso y se les manifestaba. Yo he visto gente moverse en el piso como una serpiente, yo he visto gente arrojar sillas, yo he visto cosas que uno dice, ¿realmente esto está pasando? Y es allí donde uno dice, si esa persona está poseída, porque el demonio habla a través de la persona, uno dice, no puede estar bien con Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. O yo tengo dos opciones según la Biblia. Yo soy o el templo del Espíritu Santo o yo soy una casa de demonios. Cuando el demonio sale y se va, dice, volveré a mi casa donde salí y toma 7 peores que él. O soy templo o soy casa. Es así de sencillo. Entonces, un cristiano que dice ser cristiano, pero que está poseído, no es cristiano. Realmente no lo es. Es un gran indicador. ¿Quién vive en ti? Ahora, si en mí vive un demonio o muchos demonios, porque los demonios pueden habitar en una persona por cientos o por miles, porque el Gadareno salieron miles de demonios, eso es un indicador de que no estoy bien en mi vida espiritual. Y sabe una cosa, uno de los trabajos de los demonios es hacer que usted abra puertas. Cuando usted abre puertas, ellos van entrando. Ellos no van a... El ladrón nunca tendrá compasión de algo que está mal puesto. De hecho, en nuestro país uno ve robos totalmente inusuales. Pasan dos, ven un balcón en un segundo piso. Yo no sé, esos tipos son acróbatas. El uno carga al otro. Yo no sé cómo logran llegar al balcón y cómo logran bajar del balcón a algo que vieron allí. Para la mente normal dice, ¿quién se va a subir hasta allá? Para el ladrón, él ve una oportunidad. Entonces, aquí me dice Lucas que entró Satanás en Judas. Directamente, Satanás no encomendó a nadie, se le metió a Judas. Escúcheme este principio. Ni Dios ni el diablo pueden irrumpir en mí, ninguno de los dos. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, hablando del Señor Jesús, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero para que el Señor entre, yo tengo que invitarlo. Cuando Caín iba a matar a Abel, el Señor Dios Todopoderoso le habló a Caín y le dijo, mira, si haces el bien serás enaltecido. Si haces el mal, el pecado está a la puerta esperando, pero con todo y eso sobre ti será su deseo. Su deseo será tu voluntad. Entonces yo decido quién entra. Y Judas, cuando Lucas dice, y entró Satanás en él, Judas ya venía desde hace rato abriendo puertas, haciendo cosas incorrectas, haciendo cosas que no tiene que hacer. Una gran recomendación que yo quiero darle a usted, y lo tomo para mi vida, es no abra puertas.
Cristianos que están jugando con fuego. No juegues con fuego. Quiero decirle, una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo llegar. No estés abriendo puertas. Hay gente que, pero es que esto no es un de vez en cuando, esto es un hábito, esto no le hace daño a nadie. Mire, no abra puertas. Ahora, obviamente, cuando entró Satanás en él, significa que Satanás no estaba en Judas, no vivía en Judas. O sea, Judas no estaba poseído por Satanás. ¿Por qué razón? ¿Porque usted cree que alguien poseído podría estar cerca del maestro? No. No puede estar alguien poseído. La gente poseída, una característica de alguien poseído es que no soporta lo de Dios. No lo soporta, lo aborrece. Póngale música cristiana y verá cómo se retuerce. Quítame esa música. Me siento incómodo, me da rabia, comienzo a azotar puertas. Estás poseído, hermano. Teníamos el caso de una muchacha que asiste a la congregación, que ella entraba, ella decía, voy a entrar. Y ponía un pie dentro y escuchaba la alabanza y literalmente salía corriendo llorando. No podía. Los demonios en ella no la dejaban entrar. Ahora, si Judas hubiese estado poseído, jamás hubiese estado cerca del Señor. Lo que Judas tenía era una influencia demoníaca que cualquiera de nosotros la puede experimentar cuando tenemos puertas abiertas. Ahora, si tú le abres puertas, él entra y obviamente ahí hay un control. Y dice el versículo 3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y vuelve y enfatiza a Lucas que este man era un tipo importante. Y dice el versículo 4, y este fue y habló con los principales sacerdotes. O sea, Lucas me muestra un detalle que ni Marcos ni Mateo me lo había mostrado. Por causa de lo que había en el corazón de Judas, entró Satanás. Y Satanás lo llevó a pecar. Escúcheme, cristianos viendo pornografía. El que está viendo pornografía está alimentando cosas espirituales que no sirven en su vida. El que está viendo pornografía, así como el que odia en su corazón mata, el que ve pornografía adultera. Y créeme una cosa que te voy a decir, estás a un paso de adulterar o de fornicar o de hacer algo inmundo por lo que estás alimentando. Estás permitiendo que cosas entren en ti y te empujen, y te empujen, y te empujen. Por eso es que uno tiene que ser tan delicado con lo que habla, con lo que oye, con lo que ve, con lo que comparte. Los mundanos hagan lo que hagan. Ellos están en las tinieblas. Pero nosotros no tendríamos que estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces hay gente que está abriendo puertas y sin saber se está dejando influenciar. Y aquí me dice Lucas que entra Satanás y ahora sí el tipo va a hablar con los torcidos. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Versículo 5, me dice Lucas, ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero. Versículo 6, algo adicional que me dice Lucas. Y él se comprometió y buscaba oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Entonces termino, lástima por el tiempo, pero esto lo seguiremos hablando mañana. Dice que él se comprometió. O sea, fue tan bajo Judas que él le dijo, miren, cuenten con mi palabra que yo lo voy a entregar. De que se los y dice aquí que él les dijo a ellos cómo se los entregaría. Ahora, finalizando este versículo dice que él se comprometió a entregárselo a espaldas del pueblo. O sea, no solo era venir y decir, el Señor está comiendo en casa de Lázaro. No. Ellos tenían que hacer algo tan macabro, tan horrible, que el pueblo mismo no se fuera a rebelar, porque realmente el pueblo amaba a Jesús. Lo amaba al Señor. Entonces comenzaron a conspirar y entonces cuando aquí dice que él les dijo cómo se lo entregaría, yo asumo, no lo dice la Biblia, yo asumo que él dijo, yo creo que es mejor de noche. Porque si lo arrestamos de día, la gente como está despierta, la gente va a ir una turba, van a violentar la cárcel y lo van a sacar. Pero cojámoslo de noche. Recuerde que ya lo hemos leído y lo hemos estudiado aquí, que Judas conocía el lugar donde el Señor Jesús iba de noche a orar allá en el huerto.
Recuerde que lo leímos ayer. En medio de una montaña llena de árboles, había un espaciecito donde seguramente el Señor Jesús de manera regular iba a orar a ese sitio. Entonces Él les dijo, yo conozco un sitio donde Él va a orar de noche. Y si lo capturamos de noche allá y lo traemos, pasará toda la noche y podremos hacer con Él muchas cosas hasta que al otro día la gente se despierte y se entere. Así han capturado muchas veces a personas. En las dictaduras, en países donde hay dictaduras, conspiran cómo es que lo van a coger en secreto para que la prensa, para que nadie se entere. Ya cuando se enteran, ya el tipo ha muerto, está desaparecido, está en una cárcel, privado de su libertad hace días. Judas llevó al límite la traición. Pero quiero decirte esto para finalizar. A pesar de todo lo grotesco de esta historia, esto tenía que pasar. El Señor Jesús tenía que vivir esto. Y es allí donde a mí me sorprende lo que la Biblia dice. Que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de toda su gloria. Como Dios nunca hubiera muerto, iba a experimentar la muerte. Como Dios nunca nadie le hizo daño, nunca. Cuando hubo esa escaramuza en el cielo con Satanás, eso fue una bobada. Eso no pasó nada. Acá él iba a sentir que era que le dieran puñetazos en su rostro. La Biblia dice que le daban escupitajos en la cara. La Biblia dice, le mesaron la barba, le cogieron la barba y se la arrancaban a tirones. Él sabía que toda esa noche iba a ser una tortura. Le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Ahora, recuerde que si Satanás entró en Judas, recuerde que los verdugos romanos que iban a golpear a Jesús, primero eran soldados, eran mercenarios, y segundo, eran gente que iba a estar dominada por demonios. El demonio no te puede tocar, pero cuando se encapsula, se enfrasca en una persona, puede hacer daño. Y estos hombres con violencia golpeaban al Señor Jesús. Tanto que la Biblia dice que en Él no quedó nada de hermosura. Ese Jesús que nosotros vemos, sí, con una cortada aquí, sangrando aquí, no. Cuando una persona la golpean, se hincha, los labios se hinchan, se llena de hematomas en la cara. A Él comienzan a golpear de una forma brutal, pero Él sabía que eso tenía que pasar. Y yo le quiero contar esto que es glorioso y es hermoso. La única motivación para el Señor, para permitir todo esto, eres tú y soy yo. Él comenzó a pensar en nosotros, Porque recuerda que si Él no hubiera muerto en la cruz, nosotros no estaríamos acá. Algo tenía que morir en la antigüedad. Cuando alguien pecaba, se le ponía las manos a un cordero inocente y él moría en reemplazo de esa persona. Alguien tenía que morir. Pero recuerda que la conexión entre su vida normal, la cruz y la resurrección se llama Judas. Los Judas nos llevarán a nosotros a un mejor nivel. Los Judas tienen la llave para que pasemos a otro mejor nivel delante del Señor. Amado Dios, quiero darte muchas gracias, quiero bendecirte, exaltarte. Quiero darte gracias, Señor Jesús. Eres valiente, eres muy, muy valiente al enfrentar todo lo que nosotros leemos, pero que seguramente hay detalles que la Biblia omite. Señor, gracias. Por eso es que tú mereces la gloria. No de gratis te la ganaste. Y sabes, Señor, la Biblia dice que tú enmudeciste como cuando un animal es llevado al matadero. Enmudeciste, callaste. Cuando te golpeaban y se burlaban de ti, callaste. Y siempre en tu corazón, me imagino yo, Señor, estaba ver esa cosecha de almas. Dice la palabra, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Gracias porque yo soy parte del fruto
de tu aflicción, Señor. Y ayúdame a entender que los Judas son la conexión, sí, para un momento de dolor, pero son la conexión para una temporada de gloria. Porque dice la palabra que después de que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta hora de la noche seas exaltado para siempre, seas bendito para siempre, seas glorificado, seas magnificado, Señor, el Cordero de Dios, que no cometió pecado, murió por nosotros pecadores. Gracias, Señor. Te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén y amén.